20 años de experiencia liderando organizaciones en procesos de crecimiento, transformación e innovación. Actualmente dirige Human Tech Lab de Bluepoint, una iniciativa orientada a fortalecer la sostenibilidad organizacional mediante la integración consciente de la inteligencia artificial, el propósito institucional y el impacto humano. Recibámoslo con un fuerte aplauso. También nos acompaña Dorian Carcus. Él es especialista en experiencia del usuario, análisis de datos, emprendimiento tecnológico, marketing digital e innovación. Actualmente lidera proyectos de transformación digital enfocados en mejorar experiencias, optimizar procesos y fortalecer la toma de decisiones mediante el uso estratégico de datos y tecnología. Además, comparte su experiencia como docente universitario en áreas de innovación, marketing y transformación digital. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Y también nos acompaña Víctor Ayala. Él es director ejecutivo de Fundación Carlos F. Novela y presidente de Red E-América, una red que articula cerca de 50 organizaciones empresariales de 11 países de América Latina y el Caribe para promover la inversión social, estratégica y el desarrollo comunitario. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con una especialización en ética empresarial por la Universidad del Istmo y actualmente cursa una maestría en altos estudios estratégicos. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en transformación pacífica de conflictos, mediación, diálogo y construcción de cultura de paz, asesorando a instituciones públicas, organizaciones sociales y organismos de cooperación. Además, ha ocupado importantes cargos de liderazgo en Guatemala, entre ellos subsecretario de CEGEPLAN y gerente general del INTECAP. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy bien, y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este panel foro. Le damos paso a Henry Lewin. Él nos va a exponer el día de hoy el tema Introducción a la inteligencia artificial, límites y responsabilidades éticas para ONG. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo sé que la atención después del cafecito cuesta. No sé cuántos panes se comieron, pero voy a tratar de hacerlo breve y un poquito dinámico, digamos. Gracias. Les pregunto, ¿cuántos de aquí ya están usando inteligencia artificial en sus organizaciones? ¿Todos? Bueno, entonces espero que con lo que hagamos hoy, pues les refuerce la forma que lo están haciendo o les abra los ojos a decir lo puedo hacer un poquito mejor, ¿verdad? Y aprender un poquito, de ver los riesgos, hacia dónde va todo esto. Y pues básicamente lo que quisiera, ahorita lo que quiero compartirles son dos objetivos. Primero, mostrarles esas oportunidades que la inteligencia artificial puede ofrecernos. Asumo que ya las han de tener de alguna forma mapeadas, pero probablemente les amplíe un poquito más las oportunidades que pueden tener. Y segundo, reflexionar sobre los riesgos, que también son importantes también tomar en cuenta. Entonces, para empezar, no sé cuántos conocen ustedes al Yuval Noah Harari, es un escritor muy famoso, y él dice que antes de ver qué va a pasar con la inteligencia artificial hay que entender verdaderamente qué es. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quién se anima a decirme qué es la inteligencia artificial? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme qué es? Es bastante confuso, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Y es una tecnología tan nueva, un concepto tan nuevo que ni siquiera los mismos desarrolladores de la inteligencia artificial le pueden poner ya un concepto de cómo está establecido. Entonces, creo que lo más fácil es hacer una diferenciación entre las tecnologías previas y por qué esta tecnología es tan disruptiva. Entonces, para empezar, las tecnologías previas, no sé, piensen en un Excel, piensen en Google, ¿verdad? Lo que hacía era simplemente, no pensaba como tal, y ahorita vamos a hablar si la inteligencia artificial piensa o no, pero simplemente ordenaba los datos, los procesaba de acuerdo a unas instrucciones que nosotros le damos, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con la inteligencia artificial? Que no sigue una serie de instrucciones rígidas, sino sigue solo patrones y probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que hace? No solo agarra toda la información, sino tiene la capacidad
de discernir o de pensar cómo hacer. Entonces ahí es donde les pregunto, si piensan en inteligencia artificial o no piensan. ¿Es creativa? ¿Puede ser creativa o no puede ser creativa? Bueno, hay unos que dicen que no, otros que dicen que sí. Una vez más, ¿cómo? Sí, dice que sí puede ser creativa. Hay alguien que dijo allá que no. ¿Cómo? Ordena. Les voy a decir un ejemplo rápido. Cuando estaba hablando con mi querida madre, ya está entrada en edad, y le dije yo, de la inteligencia artificial, y ¿será que es creativa? No, eso no es creativo. ¿Y cuál es la diferencia con Google? Le digo, ¿tú crees que puedes encontrar un Padre Nuestro de 3 minutos o de 5 minutos en Google? Pues no, el Padre Nuestro tiene tanto. Entonces le pedí a ChatGPT, ¿me puede ser un Padre Nuestro de 5 minutos? Mi madre, por supuesto, pensó que iba a ser una blasfemia eso y me pidió que se lo mandara, ¿verdad? Le encantó, ¿verdad? Era lindo, ¿verdad? El Padre Nuestro de 5 minutos que hizo. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Eso es creatividad o no es creatividad? Sí, ¿verdad? Sí, todavía hay unos que dicen que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo le pedí que hiciera ChatGPT versus cómo trabaja nuestro cerebro? ¿Qué hace nuestro cerebro? Si yo les pido ahorita a Andrea que haga un Padre Nuestro de 5 minutos, ¿qué hace ella? Agarrar todo lo que conoce, el Padre Nuestro que ya conoce, y vea, ¿verdad? No sé, canciones y los ordena de una forma. Esa es su forma. Exactamente eso, así. Entonces, la respuesta acá es esperada, ¿verdad? En Excel, en Google, si yo le digo a Google, búscame, no sé cuántas religiones hay en el mundo, pues me va a tirar lo que encuentra y van a ver las 4,000 y pico religiones. ¿Sí? Pero si a la inteligencia artificial, la diferencia es que no da una respuesta única, ¿verdad? Y va a depender de lo que va a dar, conociendo de cómo nosotros preguntamos, qué queremos. Entonces, ahí es donde es bueno y es malo, que ahorita vamos a entrar en detalle. Por último, una vez más, esto solo organizaba la información y podía calcular de alguna forma de acuerdo a patrones que nosotros teníamos. Y aquí a la inteligencia artificial ya puede sintetizar, puede predecir y puede crear. Porque últimamente está creando. Aquí no estaba creando nada, ahí sí ya está creando. Entonces, todos recuerdan la revolución industrial, ¿qué fue? Pues de las máquinas. ¿Qué hicieron las máquinas en la revolución industrial? Sustituir nuestra fuerza física, ¿sí? Por máquinas. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Sustituyendo las tareas cognitivas que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué potencial impacto va a tener eso en el mundo? No voy a entrar mucho en detalle porque no quiero ser alarmista, pero también hay que ser realista. Digamos que hay ahorita unas 10 empresas en el mundo dedicadas a desarrollar la inteligencia artificial, hasta llegar a una superinteligencia artificial, esa es la meta. Y de esas 10 empresas se les están metiendo trillones de dólares, ya no estamos hablando ni millones ni billones, son trillones de dólares que se están invirtiendo en ellas. ¿Saben cuál es el objetivo de estas empresas? Y lo dicen abiertamente. Dicen, lo que queremos es automatizar la mayor cantidad de tareas humanas. ¿Sí? Las máquinas querían automatizar un montón de tareas físicas. Estos quieren automatizar la mayor cantidad de tareas también cognitivas. Y ahorita vamos a ver que no solo las cognitivas, sino aún más las físicas. ¿Y qué impacto va a tener eso? Pues, bueno, ¿verdad? No, una vez más, solo voy a entrar rapidito a la catástrofe, digamos, potencial, pero hay que hablarlo. ¿Qué pasa si ellos, digamos que no logran automatizar el 100% de las tareas? Digamos que no logran automatizar solo el 50%, ni siquiera el 50%. Si logran automatizar el 10% de las tareas actuales que hacemos como seres humanos, ¿qué impacto va a tener? El 10% de los empleos ya no existen. Y entonces ahí vienen muchos que dicen, no, pero es que van a crearse nuevos, ¿verdad? Así como cuántos empleos hay ahora que antes no existían con las redes sociales y todo. Sin embargo, dicen que esas tareas que van a surgir también las va a poder hacer la inteligencia artificial. Entonces, si ahorita les pregunto a ustedes, a ver quién se anima a levantar la mano, dígame una tarea que no pueda ahorita que ustedes piensen que no puede sustituir la inteligencia artificial. Un plomero, dicen. Dice que así es lo que dicen que les va a costar. Pero dice que va a ser, o sea, en cuestión de un par de años ya. ¿Alguien más que se anime? Una enfermera cuidando a un paciente. Una enfermera cuidando a un paciente. Sin embargo, sí, hay una parte ahí del contacto humano que no se puede perder. Probablemente sí ya va a poder hacer muchas de las tareas que hace la enfermera, pero ese contacto físico y esa empatía, ese tacto, probablemente no. ¿Qué más? Maestros. Los maestros.
Aquí, debatible, debatible. Pensamiento con criterio. Eso, ahorita vamos a hablar precisamente de eso y tiene toda la razón. Y eso es lo que necesitamos nosotros fortalecer en este momento. Cómo nosotros vamos a liderar con criterio. Alguien me dijo una vez, es que mi esposa se dedica a dar cursos de respiración. Eso no lo va a poder hacer un robot ni una inteligencia artificial. Yo digo, sí, pero dicen los grandes pensadores que sí, actualmente ¿a quién le vende esos cursos de respiración? A contadores, a financieros, a mercadólogos. Y si ellos se quedan sin trabajo, pues ¿quién le va a ir a contratar sus servicios? ¿Verdad? Entonces, un poquito, ¿verdad? No quiero entrar en esa catástrofe, pero es lo que dice. Con la inteligencia artificial dicen que pueden pasar una de tres cosas. O que todo se va, disculpen, volver chapín a la chingada, ¿verdad? No, y otros dicen, no, simplemente va a ser una tecnología más, ¿verdad? Que nos va a ayudar a avanzar. Y la otra dice, si nosotros verdaderamente va a automatizar todas nuestras tareas humanas, va a venir una etapa de abundancia que básicamente es crear el cielo en la tierra. ¿Sí? Ya no tenemos que trabajar y podemos dedicarnos a escuchar música en vivo y echarnos una cervecita todos los días. Son los tres escenarios totalmente radicales, ¿verdad? Pero así dice que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que mezclan cuando mezclamos las máquinas actualmente con la inteligencia artificial? Eso se llama IA, la IA Physical IA. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Es básicamente los robots. Y para eso, pues les voy a enseñar ahorita rápidamente un videito. Esto fue en enero, donde presentaron ya. Welcome to Hyundai Motor Group CES 2026. At Hyundai Motor, we have a unique advantage. We connect mobility, manufacturing, logistics, and robotics into one integrated solution. Please welcome Atlas to the stage. Today marks an important first step in the path towards AI-enabled humanoids that deliver real-world impact. We are creating value that authentic humanity through physical AI and real-world applications. We are so excited to have all of you here to see Atlas for the very first time here at CES. Entonces, no sé cuánto les pasa a ustedes, pero a mí cada rato me meto en mis redes sociales y miro un videito nuevo y dice, no, ¿será eso real o no será real? ¿Existen ya esos robots o no? Me parece de verdad que estamos viendo una película futurista, pero esto sí es real de lo que estuvo en enero. Yo no fui a esa feria, pero sí tuve la oportunidad hace unos meses de estar en Estados Unidos y ya me subí a uno de esos carros que no tienen piloto. ¿No? Uno lo pide, llega, ahí va manejando solito por todas las calles, frenando cuando se atravesaba alguien. Entonces, esta tecnología llega, ¿verdad? Entonces, ¿vale? Ahí está. Entonces, básicamente lo que quisiera decirles aquí es que ya no hay opción de quien quiera adaptarlo o no. ¿Ok? Es como se acuerdan hace 30 años, ¿sí? Más o menos cuando salieron los celulares. Habían ciertas personas que decían, no, yo nunca voy a tener un celular, yo no voy a ser esclavo de un celular. ¿Ah? Con esto es igual. No hay opción de no hacerlo, porque ¿qué pasa si decidimos no adaptarlo? La competencia lo va a adaptar. Yo sé que acá nosotros en ONG no es que hablemos de competencia como tal, pero últimamente todos estamos buscando ciertos recursos. Y el que sea más eficiente va a tener la capacidad de tener más impacto. Y ahí es donde yo quisiera que cambiáramos un poquito la mentalidad a cómo utilizar esta inteligencia artificial. Y podemos pensar en dos tipos de mundos. Un mundo que solo se acelera y se automatiza, ¿verdad? Que es un mundo donde solo busca la eficiencia. O un mundo que usa esa inteligencia artificial para potencializar nuestro valor, nuestro propósito y nuestra humanidad. Suena un poquito romántico, pero en realidad es lo que yo quisiera que todos ustedes aquí dijeran, esto me va a ayudar a ser más y mejor humano.
y disculpen si me pongo a veces romántico o utópico, pero siento que las buenas ejecuciones tienen que salir de ahí y a veces nos metemos en el día a día, nos metemos solo en hacer lo que tenemos que hacer, se nos olvida un poquito el propósito. Y ahorita, creo yo, con todos estos cambios que vienen, es cuando más tenemos que recordar nosotros cuál es nuestro verdadero propósito. Y eso que lo hagamos primero a nivel individual, como persona, luego a nivel empresa, ¿verdad? En las organizaciones que ustedes representan, ¿cuál es el verdadero propósito que estoy logrando? Y por último, a nivel colectivo, ¿cuál es el impacto que nosotros quisiéramos tener? ¿Cuánto entonces ahí va a entrar a nivel individual? Es de conocernos a nosotros mismos, ¿dónde verdaderamente estoy agregando valor? ¿En cuántas de las tareas que yo estoy haciendo verdaderamente me estoy convirtiendo en ese ser humano que yo quiero ser? En las organizaciones igual. ¿Cuántas de las tareas que hacemos podemos delegarlas? ¿Y cuáles queremos potencializar? Y yo, ser ese colaborador de la empresa, estoy potencializando ese trabajo que solo yo puedo dar. ¿Y por qué? Porque esta es la organización, que somos un conjunto de empresas trabajando por personas o por la naturaleza o por algún problema social. Somos nosotros los que tenemos la batuta. Y por último, a nivel colectivo, ¿verdad? Yo creo que todos acá pues tienen bien claro el concepto de solidaridad, pero verdaderamente lo tenemos. Verdaderamente actuamos agarrándonos de las manos. Yo he estado en el ambiente de ONGs, y uno diría ahí todos andan agarraditos de las manos viendo cómo trabajamos para adelante, pero no mucho, ¿verdad? No siempre, siempre podemos ser un poquito mejores. Entonces, ¿qué oportunidades pues, le veo de la inteligencia artificial ya puntualmente a cómo utilizar la inteligencia artificial? Primero, es el ahorro de tiempo en tareas administrativas. ¿Cuánto tiempo se están dedicando ustedes como organización a hacer reportes? A hacer planillas, a hacer pagos, a hacer un montón de cosas que esas tareas ya se pueden eficientizar. Que son, no diría, pues no me va a afectar nada a mi organización, no me afecta el contacto con el ser humano, no me afecta el contacto con mis donantes, pero sí me ahorra tiempo. Y es ahí donde yo desde ahorita les pediría que no traten de ver esto como si yo logro eficientizar, ¿qué pasa? Si ahorita tengo yo 5 personas en planilla para que me ayude a hacer reportes, entonces ahora si lo puedo hacer con inteligencia artificial y requiero solo uno, me vuelvo a 4. ¿Sí? Que eso es como es lo que está pasando en muchos ambientes. Está bien, ese es un enfoque de ser más eficientes. Pero ¿qué si les digo yo? ¿Por qué no en vez de decir, si ahorita con inteligencia artificial, ese trabajo que antes hacían, solo uno, esos 4, ¿qué más pueden hacer? ¿Cómo pueden seguir agregando a ese valor como organización? Entonces, lo que están haciendo no es diciendo, mi presupuesto era antes 100 quetzales al mes y ahora es 10. No, con mi mismo presupuesto de 100 quetzales, el impacto que estoy teniendo es 500. Es lo mismo, pero diferente. Luego, la mejor comprensión de las problemáticas. La inteligencia artificial tiene una capacidad de analizar datos sin precedentes. ¿Okay? ¿Que siempre son correctos los análisis? No. Todavía no es. ¿Y saben por qué no van a ser correctos los análisis? Porque piensa como él quiera. Y no muchas veces no piensa como nosotros quisiéramos. Y es ahí entonces la importancia de tener ese criterio de decir, ok, me dio unas luces, pero entre el criterio y no simplemente decir, como está pasando ahorita en los colegios y las universidades, hagan un reporte, no sé, una comprensión de lectura, lo hacen y copy-paste y vamos. ¿Verdad? Y eso es el verdadero riesgo que podemos tener. Si en vez de que lo miramos como una oportunidad, lo delegamos totalmente. Por último, entonces, si logramos hacer lo que estamos hablando, ampliamos el impacto. Eso es lo que últimamente pues, todos aquí queremos y estamos buscando. Y si nosotros ampliamos el impacto, ¿qué va a pasar? Fortalecemos nuestra capacidad de recaudación de fondos. Porque si nosotros tenemos la capacidad de tener más impacto y de probarlo y de tener reportes más eficientes, más recurrentes, ¿qué va a pasar? Pues estamos en una mejor probabilidad de ir arriba. Entonces, ¿cuáles son los riesgos potenciales? Y hay 3 básicamente. Los primeros son los sesgos y la discriminación, que más o menos ya lo hablé, pero es lo que pasa. Esta inteligencia artificial hace sus propios sesgos, como quien dice, tiene su propio criterio. Y si nosotros simplemente delegamos, perdemos ahí esa esencia como organización. Luego, la falta de explicabilidad, que es la caja negra. Puede venir un donante, ¿verdad? Que hay unos que ahí va tu cheque y otros que no, si quiero saber exactamente dónde vino ese análisis. Y si nosotros muchas veces solo mandamos copy-paste, ¿y dónde vino este análisis? ¿Cuál fue? Grillos, ¿verdad? Que no podemos explicar muchas veces eso. Entonces ahí es donde no podemos delegar al 100%, sino simplemente miremoslo como que es un asistente que tenemos nosotros. Y por último, la pérdida del contacto humano.
Esto es lo que verdaderamente creo yo, ¿verdad? Que es lo que a mí más me asusta por un lado, pero por otro lado me da esperanza, ¿verdad? ¿Cuántas veces, si ahorita si yo les pregunto, y no una vez más, me voy a meter un poquito ahí al tema filosófico, pero ustedes creen que lo que ustedes tienen ahorita en las manos, esos celulares, esas computadoras, verdaderamente nos ha hecho más y mejores humanos? No. ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿En qué momento nos perdimos? Y no hace falta ir a ningún lado más que vayan a un cafecito, a un barista, a un Starbucks, a un cafetalito. Y vean a los jóvenes interactuar. Ahí están todos en su pantalla. ¿Verdad? Ya los niños ya no salen a jugar a las calles, se conectan ahí por las pantallas. Y por un lado, digo, pues sí, hemos perdido la capacidad de vernos a los ojos, de verdaderamente estar interesado por el otro ser humano y estar interesado en conocer. Y siento yo que si nosotros empezamos a delegar muchas de esas tareas que nos meten, estar 5 horas, ¿verdad?, viendo la computadora haciendo reportes, si nos las liberan, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué se nos volvemos a conectar como seres humanos? Eso es lo que yo esperaría. Por último, algunas recomendaciones prácticas. Todos están haciendo inteligencia, utilizando de alguna forma la inteligencia artificial. Y hay muchas formas de hacer. De una forma como, hay cada quien que vaya viendo, ¿verdad? Y es cuando entonces los riesgos se vuelven más altos. Y ahí es donde nosotros, pues por eso fue que creamos esta vertical de Human Tech Lab, porque vimos, ¿verdad? No solo tenemos un podcast donde estamos hablando sobre estos temas, sino aparte, y estos temas me refiero a nivel individual, a nivel corporativo, a nivel colectivo, ¿verdad? Nos estamos entrevistando a diferentes personas para conocer esta implementación de inteligencia artificial, pero desde el lado humano, desde cómo no perder esa esencia. Y luego entonces también acompañar a las empresas, que hemos visto que muchas es, ¿y cómo empiezo? ¿Y por dónde empiezo? Y por lo primero que hay que hacer es por realizar un análisis. ¿Y qué se refiere a un análisis? Y es de dos formas. Un análisis de la cultura organizacional, ¿verdad?, que es la que no queremos que pierda, es la que queremos proteger. Y seguro de la parte técnica. Cada uno de ustedes tiene diferentes sistemas, diferentes opciones tecnológicas dentro de sus organizaciones. Entonces, hay que empatarlo y hacer un estudio claro, ¿verdad?, de cuáles son las posibilidades y cuál es la mejor forma de implementar. Lo segundo es tener un manual de implementación y gobernanza. ¿A qué me refiero con eso? Es algo tan sencillo, se lo voy a resumir, pero nosotros lo hacemos de una forma matemática, de decir exactamente qué quisiera yo delegar a la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Cómo definirlo? ¿Cuáles van a ser los parámetros? Porque siempre van a haber más cosas, dejar ciertos parámetros. Lo segundo es que solo quiero potencializar, no se lo voy a delegar completamente, pero sí se lo voy a potencializar. Y por último, y creo yo lo más importante, que nunca quiero delegarle a la inteligencia artificial. Por ejemplo, mandarle, ahora ya saben que ustedes le pueden poner a la inteligencia artificial hasta hacer llamadas, lo van a poder hacer una llamada a un donante. Es un ejemplo bastante obvio. Pero si nosotros logramos definir que nunca voy a querer delegar, pues eso se crea entonces un manual de gobernanza. Entonces ahí donde estamos apoyando empresas. Y por último, implementar, ¿verdad? Mi consejo es que lo vayan implementando de forma gradual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se nos va de las manos, hay muchos riesgos ahí también de fuga de información, y principalmente de la ruptura de una cultura organizacional que asumo que, y nadie me dejará mentir, que donde está cada una de sus organizaciones en este momento es el resultado de una cultura que se ha creado, para bien o para mal. Entonces, si ustedes tienen claro cuál es esa cultura, decimos cómo la potencializamos con esto. Así que, pues, en resumen, ¿verdad? Espero que se lleven se debe de utilizar la inteligencia artificial, no creo que hagan opción, pero hacerlo con responsabilidad y con criterio de cada uno de ustedes. Así que, eso era. Así que, es un gusto. Muchas gracias, Henry, por esta valiosa presentación. Creo que lo que podemos rescatar de esta presentación es de que la inteligencia artificial ya no es una tendencia futura, es una realidad que está sucediendo hoy. Y el verdadero reto para las organizaciones de desarrollo no es si queremos usarla o no, sino cómo vamos a usarla para potenciar nuestras capacidades y generar ese impacto de una mejor manera en las comunidades donde trabajamos, ¿verdad? Había un dicho que decía, no quiero que la automatización o la digitalización y la inteligencia artificial esté pensando por mí mientras que yo hago tareas caseras como meter la ropa a la lavadora, arreglar algunas cosas, sino que quiero que esta inteligencia artificial, estos procesos, esta digitalización me ayude a
hacer esas tareas, ahorrar mi tiempo mientras que yo pienso y analizo y creo otras capacidades en mí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por esa reflexión. Le vamos a dejar el tiempo ahora a Dorian Carcus. Él nos va a exponer el tema herramientas digitales básicas para la gestión institucional de ONG. ¿Cómo me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué felices, me agarraron algo de frío porque nunca estoy acostumbrado a estar sentado porque doy clases en la universidad, ¿verdad? Vieron ahí, pues. Entonces estoy así como que me paro, me siento, me siento. Perdón, me voy a parar porque si no me va a sentir bien extraño. Entonces, yo espero que estén bien todos, ¿verdad? Justamente, hoy pues vengo a presentar 5 herramientas. Vamos a hacer un ejercicio primero, ¿verdad? Yo les voy a poner aquí un QR. Las personas que puedan tienen que loguearse en una herramienta. Yo les voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. El de abajo. Okay. Pero antes de eso, como los miro que están como que se quieren dormir, les quiero traer un video. Emma. 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 Al final de cuentas es una reflexión, no es que nos limpiamos con el iPad, ¿no? Eso está prohibido, o sea, eso no va a cambiar. Creo que vamos a seguir con el papel todavía, con algunos años, eso esperamos. Pero ¿cuál es la idea de ver esto? Es de que realmente la evolución, cómo ha cambiado, ¿verdad? Cómo ha cambiado toda la parte de la tecnología, ¿verdad? Es bien interesante ese tema. Yo les voy a pedir, les voy a dar un minuto, si no se pueden loguear, no hay ningún problema. Les voy a dejar aquí este QR. Si pueden bajar la aplicación, se va a tardar un poquito, por eso les voy a dejar un minuto. Y después yo les voy a dar las instrucciones para lo que vamos a realizar. Tienen que loguearse, tienen que crear un usuario rapidito. Si tienen sus cuentas de Gmail, sería fantástico, ¿verdad? Para que ustedes lo pudieran agilizar de una manera así, rápida. El primero que lo logre poner, me levanta la mano como para yo más o menos tener la idea de que ya pudieron. Ya se lo vieron. Ya hay uno por aquí. Voy a esperar otro por allá que ya se pueda lograr. Es una aplicación y la van a tener que bajar. Y no hay problema. Les comento que al final de la presentación también va a haber un QR. Ese QR tiene la presentación, tiene todo el contenido que vamos a ver, los links para cada una de las herramientas. Eso quiere decir que si toman foto es porque me quieren tomar fotos a mí, porque ya todo está subido en internet. ¿Me vieron? Pero le quitan el flash porque yo a veces pego reflejos. Se los cuento de una vez. Bueno, ¿ya alguien pudo haber dejado esto? Super. Entonces, lo seguido que van a hacer en la parte de abajo, no se mira mucho, les va a aparecer algo así. Entonces, en esta parte de aquí, dice anotador con IA. Le van a dar clic ahí, le van a poner comenzar a transcribir y lo dejan. Cuando termine la presentación, ustedes van a poder venir y le van a poder dar detener y van a ver lo que les va a dar. ¿Sí? ¿Estamos ok? Instrucciones, todo ok. Igual la presentación está subida, si no lo logran hacer ahorita, lo pueden hacer. La presentación está hecha para que ustedes se lleven las herramientas y en 10 minutos ustedes puedan empezar a utilizar cada una de las herramientas de una buena manera dentro de sus hogares, dentro de sus trabajos, porque la idea es de que
podamos practicar un poquito. Aquí pues por temas de tiempo no lo podemos hacer, por conexión de internet no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer después en la casa. Bueno, entonces yo voy a asumir que ya hicieron la mayoría y vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Tenemos diferentes problemas en las ONGs y para eso vamos a crear vamos a usar varias herramientas. Una es Notion, otra es Trello, Canva y tal. No sé, ¿quiénes usan en sus organizaciones? No sé, Works, por ejemplo, Workspace. ¿Alguien usa Workspace? ¿Usan Drive? ¿Usan OneNote? ¿Quién usa OneNote? Nadie usa OneNote. 1, 2 usan OneNote. Ok. Bueno, ¿quién usa Canva? ¿Quién usa Canva Pro? Ah, eso me gusta, ¿eh? ¿Quién usa Trello? Nada. Ahí hay un. Yo creo que él es estudiante mío, pues. No, mentira. ¿Y tal? ¿Quién usa tal? Nadie usa tal. Ok, hoy vamos a aprender a usarlas así, en un minuto. Bueno, entonces, ¿cuántos de nosotros no nos pasa esto? Manejar importante información por WhatsApp. Alguien me lo mandó, no sé dónde lo tengo, ¿verdad? Pero si recibimos 40 WhatsApp al día, ¿verdad? Bien difícil. O nos ponen en grupos de WhatsApp. ¿Quiénes odian los grupos de WhatsApp? Ya somos varios, ¿verdad? Y de repente ni siquiera nos metemos, sino que nos meten a la fuerza, ¿verdad? Y uno dice, ¿y esto qué me apareció? Después uno los pone en silencio y, me mandaron información importante, pero yo nunca vi el pinche WhatsApp, ¿verdad? Correos, la misma historia. No me acuerdo cómo se llamaba, cómo se escribía, cuál era el asunto, no me acuerdo absolutamente de nada. Y papeles. Yo me acuerdo que lo guardé aquí, ¿verdad? Si yo tuviera a mi mamá, seguro los encuentro. Pero como no tengo a mi mamá en el trabajo, pues no lo voy a encontrar jamás. Bueno, hoy vamos a cambiar esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la información está dispersa. Tenemos documentos de hace 2 años. ¿A quién le ha pasado que he tenido que encontrar documentos de hace 2 años? 3 años, 4 años, 5 años, ¿verdad? No los encontramos. Yo sé que lo tengo, lo dejé guardado. Y resulta que cuando estamos eliminando todo, algún día que decimos vamos a limpiar la computadora, ahí está el pinche documento, ¿verdad? Ahí aparece. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues perdemos mucho tiempo buscando información, ¿verdad? Y no queremos que eso pase. Entonces, ¿qué otra cosa hacemos? Cuando tenemos unas organizaciones que son medianitas o que estamos colaborando con otras personas, resulta que no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros mismos colaboradores, ¿verdad? Nuestros compañeros. Yo dejé una tarea, pero no sé cómo va, le voy a ir a preguntar. No me responde el WhatsApp, no me contesta las llamadas telefónicas, se me desapareció, está de vacaciones, se fue de la empresa y no sé cómo quedaron las cosas. ¿A quién le pasa eso? A todos. Los que no levantaron no trabajan. Bueno, entonces, los reportes siempre son un caos. Es terrible hacer un reporte. ¿A qué hora voy a hacer el reporte? Me tengo que sentar, me voy después, tengo 10,000 reuniones en el día, lo tengo que hacer en la noche, ya no lo quiero hacer, los niños, la esposa, la amante, el novio, todos, ¿verdad? Todos se me molestan a uno y ahí está, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que pasamos? Cuando empezamos a ver las organizaciones, empiezan a ver que no tienen credibilidad, ¿verdad? Están, pues, definitivamente desconectadas del mundo. Entonces, estas 5 herramientas que vamos a ver el día de hoy, la van a cambiar todo. Hoy vamos a olvidarnos que vamos a ser personas desordenadas, al contrario, vamos a ser muy ordenados de ahora en adelante. La primera que vamos a ver es Notion. Notion es el cerebro central de la organización. ¿Por qué? Aquí les traje un pequeño video de cómo se comporta. Este es un video real, o sea, no es una muestra del internet, sino de que algo lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, ¿cómo funciona? El Notion que ustedes bajaron en sus teléfonos celulares, si ustedes lo abren en su computadora con su mismo logo, les va a aparecer de esta manera. La parte de arriba, inicio, ustedes pueden crear diferentes pestañas y cómo funciona. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Miren pues, yo puedo venir, ahí lo tengo organizado todo, puedo tener hojas de Excel, los documentos, yo tengo los manuales de la empresa, culturas, políticas, preguntas frecuentes si yo quiero tener, puedo tener bases de datos, cómo se organizan los equipos, puedo tener fotografías, mis organigramas, puedo tener absolutamente de todo, de todo. No necesitamos la cuenta premium, a excepción de la parte de la inteligencia artificial, pero si no,
no lo necesitamos. Yo puedo tener todos los proyectos y todos los proyectos pueden estar compartidos entre los demás miembros de la organización y es totalmente gratuito. Por supuesto, hay cosas que hay que hacer un tema de paga que yo por lo menos personalmente para mis propias cosas yo lo utilizo porque realmente es muy, muy interesante lo que pueden hacer. Se meten ustedes y lo hacen en 5, 10 minutos, ¿sí? Notion es una plataforma todo en uno. Puedo administrar absolutamente todo. Pruébenla. Por eso era la intención de que la bajaran. Es el primer pasito que tiene. Ya la bajaron, ya la abrí y vamos a ver qué pasa después. ¿Qué puedo hacer? Puedo guardar todos los documentos que ustedes quieran y los puedan compartir con la gente que ustedes quieran y también los pueden editar. Guías, políticas, actas, informes, las bases de datos, los registros, por ejemplo, de los beneficiarios, los proyectos, los donantes, la planificación, yo puedo tener los calendarios, puedo bajar, incluso cuando es en la computadora de escritorio, yo puedo bajar ciertos conectores, lo puedo conectar con ChatGPT, por ejemplo, lo puedo conectar con Cloud, lo puedo conectar con Google, lo puedo conectar con Outlook, lo puedo conectar con cualquier herramienta prácticamente. Es bien versátil y sobre todo es gratuito. Entonces aprovechemos esas herramientas gratuitas, ya si miramos que nosotros necesitamos una parte de pago, pues lo hacemos de pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo guardar? El manual de organización, seguimiento de proyectos, registro de beneficiarios, informes de donantes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el home, que sea lo primero, haz el home de tu ONG. Haz una lista de proyectos y un directorio del equipo. Esa debería de ser nuestra primera práctica para utilizar. Hagámoslo en el escritorio. A veces no en el teléfono, porque es un poquito incómodo ahorita porque no tenemos la costumbre, pero sí, hagámoslo y lo hacemos ¿dónde? Lo hacemos en la computadora de escritorio. Fácil y sencillo. Bueno, de ahí vamos a usar Trello. Trello, pues creo que algunos me dijeron que sí lo usaban. Cada tarea tiene su lugar, cada persona tiene su rol. ¿Qué es lo que hago con Trello? Pues Trello lo que me permite es hacer unas tarjetitas. Y esas tarjetitas lo que me permiten es ir cambiándolas de posición de acuerdo a las fases del proyecto. Si yo voy en la parte de iniciación, si va en una parte avanzada, en una parte de madurez, o si vamos a finalizar el proyecto. Y funciona de esta manera. Ahí están las tarjetitas, es también totalmente gratuito y yo las voy cambiando de lugar. Y las personas que aparecen ahí son las personas que tienen acceso y son las personas a las que yo les estoy delegando las tareas. Entonces vienen ellos y yo puedo simplemente arrastrar tareas, yo doy clic, extiendo la tarjeta, puedo tener más contenido en esa misma tarjeta y puedo ir creando, digamos que el proyecto tiene 5 fases, yo puedo poner 5 fases, 6 fases, 10 fases, 15 fases, las fases que yo quiera y cada persona pues va a ir diciendo lo que tiene. ¿Qué nos ayuda con eso? Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto no sabemos qué es lo que está haciendo nuestro PAN posiblemente. Pero con nosotros estamos viendo el tablero de toda la organización y sabemos quién está trabajando en qué tarea. Porque a veces hay personas que estamos trabajando incluso en tareas repetitivas. Me pidieron algo, pero al otro también se lo pidieron y los dos estamos trabajando. ¿Qué nos ha pasado muchas veces a nosotros? Que resulta que alguien que está trabajando ya algo que yo también estoy trabajando. Con esto nos evitamos ese tipo de problemas. Entonces, tenemos que son tableros visuales para organizar tarjetas, ¿verdad? Un pizarrón digital y todo el equipo lo puede ver y lo puede utilizar en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que me tocaría que hacer? Pues yo puedo hacer, por ejemplo, diseñar una encuesta de impacto y ahí, pues yo puedo poner, por ejemplo, bueno, está en proceso o ya está completado. Y ya hice el informe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya tenemos un orden. En la computadora también tiene la aplicación, entonces simplemente es que lo podemos utilizar. Bueno, entonces, ¿para qué usamos Trello? Para planificación de programas, para campañas de comunicación, gestión de voluntarios y seguimiento de donaciones, por ejemplo, de los cooperantes. Bueno, entonces, esto, pues, yo se los voy a dejar aquí con un tip. Eso ya está dentro de la presentación, donde ustedes van a ver en el último QR, lo van a poder descargar y van a poder hacer justamente este ejemplo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No hasta el final, hay reclamos mañana. Bueno, el cambio. Aquí me voy rapidito porque yo creo que todos lo han usado, ¿verdad? No sé si lo han usado de la manera pro, pero yo sí lo hago de la manera pro, ¿verdad? Yo de repente me invento ahí mi perfume como Abel Ishko
y de ahí me paso echando la alusión, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago? Pues yo simplemente les pongo un prompt, hago la parte del prompt, escojo cuál es y ya sencillamente me cambia, ¿verdad? Creo que eso, ¿quiénes lo han dicho así? Ay, no, que todos lo usaban, pues. Igual que los alumnos, ¿verdad? Ya lo entendieron, sí, ya a la hora del examen. Ok. Bueno, entonces, muchas cosas podemos hacer sencillamente con esto. Utilizamos la herramienta de inteligencia artificial, le pedimos ahí, por ejemplo, ahorita, lo cambio la imagen, generador de fondos, escribo el fondo que yo quiero. Y ya está. Es que lo hice a 2x, por eso es que va así. Bueno, entonces, sencillo. Aquí está qué es, qué puedo hacer. Flyers, puedo hacer informes anuales, puedo hacer posts, puedo hacer presentaciones, puedo hacer certificados y puedo hacer newsletter. No se queden solo con los flyers. O sea, la herramienta da para muchas más cosas, solo que la tenemos que explorar. Eso es como cuando nos dan el teléfono nuevo, ¿verdad? Solo le mandemos el WhatsApp, el Facebook, el Instagram y ya tenemos, ¿verdad? 100,000 opciones del teléfono de 12,000 quetzales, pero con eso es más que suficiente, ¿verdad? Bueno, es un plan gratuito que hay para ONGs. Yo creo que lo deberían de investigar, ¿verdad? Porque es importante que... Yo siempre me meto a los de estudiantes, ¿verdad? No está aquí Rodrigo, pues me va a regañar. Ah, ya está Rodrigo. Que me meto así con mi correo de estudiante y allá está. Le dan más gratis el Spotify, el Tunex y todos esos. Me juego la vuelta. Bueno, entonces, este es el clip práctico. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Ahorita pues no lo vamos a hacer, porque les digo, está en la presentación, no se preocupen. Bueno, Tally. ¿Quién ha usado Tally? Nadie. ¿Quién ha tenido que hacer encuestas? Así que la ciudad tenga que escribir. ¿En qué las hacen? En Google, ¿verdad? Todos en Google Forms, ¿verdad? Sí, de ahí se nos hace un relajo, porque es un montón de cosas las que tenemos que escribir. Y a mí me gusta porque es fácil, ¿verdad? Pero hay herramientas más fáciles todavía. Para eso está Tally. Miren, Tally es una hoja así como el Notion, porque esa es la tendencia que hay hoy en día de poderlo ejecutar de esa manera fácil. Ustedes solo arrastran el componente, le dicen qué es y empiezan a ejecutarlo. O sea, esto es un formulario y yo solo lo arrastro. Aquí no se ve, no me di cuenta que estaba bloqueada la parte de las cookies, pero es que aquí aparecen cosas, ¿verdad? Ustedes vienen, aquí les dan las opciones, de ahí les dice selección múltiple, ustedes vienen, lo arrastran, lo pegan, de ahí lo mandan, y miren, es una maravilla, y es gratuito. Pueden descargar un Excel, y ahí tienen absolutamente todo lo que hicieron en el formulario. Pruébenlo, les reto a que lo prueben. Abren ustedes su cuenta, al principio, pues, si ustedes están familiarizados con Notion, Tally es exactamente igual, porque esa es la tendencia de las herramientas hoy en día, que son bien sencillas y que simplemente es un lienzo y que en ese lienzo uno empieza a escribir. Antes era un poquito, las herramientas anteriores están como muy esquematizadas, ¿verdad? Es decir, aquí está una cosa, aquí está otra, aquí está otra. Con esto no, esto es un lienzo en blanco y yo lo voy agregando. Miren cómo es de fácil cambiar, por ejemplo, un botón y ya lo tengo ahí. Y listo. Entonces, Tally, ¿qué es? Es un creador de formularios gratuito, con diseño moderno, intuitivo, crea encuestas, registros y formularios, por ejemplo, de los beneficiarios desde su teléfono celular lo pueden utilizar para tener un poquito más de práctica. ¿Qué diferencia hay? Google Forms es básico, es limitado, la experiencia móvil es regular, porque no sé quién lo ha hecho en un teléfono, Google Forms. Nadie, ¿verdad? Menos difícil. En cambio, en el Tally es excelente para poderlo hacer. Una pregunta. Sí, dime. ¿Con cómo? ¿Cuál es? Hay similitud un poco, pero ¿cuál es? ¿Con cuál? ¿Con cuál? No lo he usado. No. Okay. Ese no lo he usado, fíjate. Este es el que es el último en la tendencia para mí. Listo, gracias. Reclamos mañana, te dije.
Bueno, entonces exportar Excel es automático. Este me lo lleva específicamente a Google Sheets. 100% gratis y este es gratis, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo usamos? Registro de beneficiarios, evaluación de impacto, registro de voluntarios, evaluación de talleres, por ejemplo. Este sería el ejercicio práctico de 15 minutos que yo les dejaría que ustedes lo hicieran. Les digo, les repito, todo está en la presentación y la presentación ya está subida. Ahorita les voy a poner el QR. Y por último, la última herramienta, la inteligencia artificial, que es lo que tenemos que tener cuidado, que es lo que hacemos, ¿verdad? Por los sesgos, pero lo que decía aquel compañero, que definitivamente es algo que nos ayuda a automatizar mucho. Aquí les voy a hacer yo un ejercicio rapidito de algo. No le estoy diciendo que así lo hagan, solo estoy diciendo de la facilidad. Porque si lo hacen así, seguro van a entregar reportes así como me entregan los estudiantes a mí, malos. ¿Verdad? Malos. Si yo solo los miro, ya te dices con inteligencia. No, bien. Con la tuya no, pero la inteligencia artificial sí. Aquí se le puse como 5X porque se tarda un poco más. Ahí lo que está haciendo es que me está formateando el modelo del Word, cómo se va a ver para que se vea bonito. Ese es para otro video de Geos. Listo, ahorita ya lo voy a presentar. Y ahí está ya el documento completo. No tenemos que esperar a morir para poder hacer un reporte. Nos facilita la vida un montón, para los estudiantes no, pero para mí sí. ¿Verdad? Porque los estudiantes así como que hay que hacer un reporte y hay una investigación y no, nada. Pues esa es la facilidad que tenemos con las herramientas. La herramienta pues es gratuita, tiene una versión de paga por supuesto también, pero lo que quería yo entender es de que hay muchas cosas gratuitas que nos ayudan en la organización y que definitivamente si teníamos en algún momento algún desconocimiento de que existiera o las hacemos de una forma muy particular, por decirles que de maneras de hace algún tiempo, pues ahora las podemos hacer de manera moderna, podemos utilizar nuestros teléfonos celulares, así como las computadoras de escritorio. Entonces, pues Cloudflex es una inteligencia artificial que me permite redactar propuestas, informes de impacto, correos profesionales, planificación de actividades, análisis de documentos y preparar, por supuesto, presentaciones. Así que ya hicimos el ejercicio, ¿verdad? Tenemos Cloud. En la semana 1 trabajemos, por ejemplo, Trello, trabajemos en la semana 2 un poco en Notion, en la semana 3 Canva, y en la semana 4 Tally, y ya vamos a ser unos genios y unos fantásticos organizadores dentro de nuestra institución, ¿verdad? Entonces, nos vamos a llevar las herramientas como ya les dije, y a este sí hay que tomarle foto, o lo descargan. Entonces, van a entrar ahí al link, en ese link les va a aparecer en internet que como en el principio que tienen que darle para llegar al origen, y ahí les va a aparecer un sitio web, y en ese sitio web aparece la presentación, los videos y los enlaces de cada una de las herramientas. Y para mí fue un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy esto, y muchas gracias.
Muchas gracias, Dorian. Creo que esta intervención nos deja un mensaje muy práctico, ¿verdad? Para todas las organizaciones y nos enseña que no necesitamos una gran inversión para llegar a la transformación digital, sino la capacidad de poder adoptar estas herramientas que están al alcance de todos, ¿verdad? En un mundo donde las organizaciones tenemos cada vez limitación de presupuesto, de tiempo, de personal, estas herramientas pueden ser unas grandes aliadas para nuestras organizaciones y para potencializar el impacto. Ahora vamos a tener la tercera intervención. Continuamos con Víctor Ayala, quien desarrollará el tema cómo innovar desde las organizaciones de desarrollo en contextos complejos y cambiantes para contribuir al desarrollo de Guatemala. Ya pasó. Uno, dos. Bueno, muy buenas tardes. Después, gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Pues vean, primero agradecerle a Cindes por la invitación y por compartir el panel con los dos colegas, Henry y Dorian. Y bueno, los enfoques son totalmente distintos, pero yo quiero empezar con algo. Vamos a ver, ¿quiénes de aquí se recuerdan un 29 de diciembre del año 96? ¿Qué sucedió en ese entonces? Allá, ya levantaron la manita por allá, por aquí. La firma de la paz. Perfecto. Muy bien. ¿Quién lo vio por televisión? Muy bien. ¿Quién fue al parque? Muy bien, muy bien. Y otros van a decir, no, yo tenía 5 años, pero ustedes, sí. De repente hay algunos que sí. Pero vean, pues, cuando se firmó la firma de la paz, resulta ser que estábamos polarizados, ¿verdad? Ustedes, cada sector era enemigo de los diferentes sectores que hay. Pero una vez firmada la paz, yo tuve la oportunidad de trabajar en una fundación que fue creada en el marco de la OEA y Naciones Unidas. Y miren ustedes, el reto era desarrollar capacidades para la paz. Ese era el reto, ese era el reto. Construir, desarrollar capacidades para la paz. Entonces, ¿con quién tocó trabajar? Con todos. ¿Y qué creen que sucedió? Cuando nosotros contábamos que estábamos del lado de sociedad civil, trabajando con Policía Nacional, ¿qué creen que pasaba con la sociedad civil? ¿Ah? No participan. Decían cómo era posible que estuviéramos desarrollando capacidades para la paz para nosotros. Y cuando trabajábamos con nosotros, decían, ah, no, estos son del otro lado, ¿verdad? Ustedes, estos son rojos. O sea, el tema de la polarización. Y hubo un momento en que logramos desarrollar un proceso en Huehuetenango, en el cual juntamos sociedad civil, gente de gobierno, organizaciones campesinas y PNC. Y miren ustedes, el primer taller, abrimos el espacio y ¿cómo creen que se sentaron? Separaditos, ¿verdad ustedes? Así, totalmente separaditos. Y a la hora del café, ¿qué pasaba? Iban a tomar el café separaditos. No saben cuánto costó lograr deconstruir el pensamiento de polarización y de división. Pero el enfoque era ese. Si queremos construir la paz, necesitamos tener capacidades para la paz. ¿Y quiénes? Todos los actores. Entonces hay un tema de falta de relación. Y la falta de relación nos frena en muchas cosas. Entonces, el enfoque para nosotros desde la Fundación es, bueno, las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué organizaciones con buenas intenciones dejan de generar impacto? Las mismas preguntas que nos colocaron. ¿Y qué pasa cuando seguimos resolviendo los problemas de hoy con las herramientas de ayer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el chip. Entonces caemos a temas de innovación social. Pero antes tenemos que cambiar el chip, porque el contexto de hoy ya no es el mismo contexto de ayer. Y si seguimos con los mismos posicionamientos de división, pues difícilmente vamos a lograr los objetivos y resultados que queremos. Y ojo con esto, objetivos y resultados no desde el área donde yo estoy, sino que objetivos y resultados de país. El colega de Celitlán lo decía, ¿verdad? Las metas prioritarias, las prioridades nacionales de Guatemala. Entonces, hacia eso es que vamos. Ahora bien, desde Fundación Carlos F. Novela, bueno, se inició a trabajar desde el enfoque del fundador, ¿verdad? Desde 1898 al 2026. Se empezó con el deporte, así, porque es un tema al cual muchos guatemaltecos nos decantamos, ¿verdad? Ustedes, el tema de salud, el tema de educación. En la empresa hubo una clínica de salud, una clínica dental, cuando aún el ICS no existía. Así.
cuando aún el ICS no existía. Y hoy me gustó cuando hablábamos con Asia en el café, en el tema de desarrollo de capacidades para comadronas. Resulta ser que en la zona 6, donde nació Cementos Progreso, se atendían partos con comadronas, hace más de 100 años. Así. ¿Por qué? Falta de hospitales, ¿verdad ustedes? Entonces, pero aprendimos a pasar del asistencialismo al desarrollo de base. Y bueno, como dice aquí, ¿verdad? Innovar en desarrollo significa hacer cosas nuevas, significa generar mejores resultados para las personas, utilizando de manera diferente los recursos, conocimientos y alianzas disponibles. Una fotografía de una carretera que se pavimentó en un lugar donde se interviene, pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que la gente quería que se les donara el cemento, que se le pusiera a los trabajadores y que se pagara la inauguración. ¿Cómo lo ven? O sea, asistencialismo. Entonces, el conflicto armado y el periodo de postconflicto nos malacostumbró ¿a qué? A hacer esto, ¿sí o no? La cooperación internacional se decantó para apoyar en el periodo de posguerra, pero la cantidad que aportó no fue lo mismo que se aportó en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Ustedes hablando las cosas tal como son. Pero nos malacostumbraron a extender la mano. Entonces, pero no nos enseñaron a gestionar. Entonces el tema es precisamente pasar del asistencialismo al desarrollo de base. ¿Y cuál es el desarrollo de base? Dejar de entregar el pez, sino enseñar a pescar. Entonces el enfoque cambia, porque la gente se vuelve protagonista de su propio desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Un graduado de un colegio, graduados de un centro educativo de educación extraescolar, educación para adultos, capacitaciones técnicas y atención a primera infancia, primera y segunda infancia. ¿Por qué razón? Porque definitivamente hay grupos meta clave del país. ¿Y cuáles son esos grupos meta? La infancia, la juventud y la comunidad. ¿Por qué la infancia? ¿Cuál es el dato de desnutrición crónica del país? Vamos a ver, pasa del 50. 52 millones. Ahí está Segeplan. Muy bien, Segeplan, ¿cómo dijiste? 52%. 52% de desnutrición. Imagínense. Quiere decir que aproximadamente 5 de cada 10 niños, un poquito más, padecen de desnutrición crónica. Y uno puede venir y decir, bueno, como decía Byron hoy que estábamos hablando con Ruth, en la hora del café, decía, pero ¿por qué no ponen algo de lo que hacen del lado de la frontera de Honduras? ¿Sí? Uno puede decir, Honduras, Chiquimula, Corredor Seco, bueno, es que los niños desnutridos están allá. Pero aquí en la capital sabemos que sucede, pero no le ponemos atención. Y ojo con eso, ¿qué quiere decir eso? Un niño desnutrido implica que no logra desarrollar sus conexiones neuronales, aparte de que no dé el peso y talla que corresponde, de acuerdo a la edad, pero cuando no logra conectar, hacer esas conexiones neuronales, le va a costar todo. Así, le va a costar todo, le va a costar aprender, le va a costar relacionarse, le va a costar sostenerse en un trabajo. ¿Y qué implica eso? Que va a ser un ciudadano que va a tener complicaciones y eso afecta a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque como no voy a hablar de empresas, pero como ONGs, yo trabajé muchos años en ONGs, si hay un colaborador, como decía Henry, perdón, José te iba a decir. Como decía Henry, con inteligencia artificial no es venir y decir un trabajo que hacen 5 ahora lo hace 1. Ojo, en el sector de ONGs y sector privado, aquí sí lo voy a incluir, aquí están las personas que tienen que estar, ¿sí? En los puestos que tienen que estar. ¿Por qué? Porque tienen una función que desarrollar. Cosa contraria en otros sectores, ¿verdad? Así, que todos sabemos muy bien cuáles son y por respeto no lo digo. Pero en las ONGs, como los recursos son limitados, cada colaborador que participa en ese espacio o trabajador es porque tiene una función que desarrollar. Y si no, ¿qué es lo que sucede? Pues definitivamente no va a poder estar, y máxime cuando se depende de cooperación internacional. Entonces, la infancia es un tema clave del país. Ahora, ¿hay fondos, hay recursos, hay estrategias, hay políticas nacionales para eso? Sí. Segeplan tiene más de 70 u 80 políticas públicas que lamentablemente no ven. Así.
Y es cierto, o sea, más o menos el dato va por ahí, ¿verdad? 72, gracias. Qué bueno que te tenemos por la referencia. Imagínense, 72 políticas públicas en tema de infancia, y ese número, en vez de bajar de 52 puntos, la tendencia es al alza. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas formas, muchos instrumentos, pero falta voluntad política. Y en otros casos, falta capacidad para poder hacer las cosas. No nos perdamos. Estuvimos en un encuentro recientemente donde el Ministerio de Salud nos decía que tenía todas las vacunas listas por el tema del sarampión. Todo, porque es una crisis la que se está viviendo. Hay gente que está muriendo de sarampión. Pero nos decían que lo que adolecían era la capacidad de logística para llegar a los lugares. Imagínense. O sea, el Estado con falta de capacidad logística. No es de hoy, es de muchos años. Pero el tema de infancia es clave. Entonces hay que trabajar la infancia para que este país se desarrolle. Por otro lado, la juventud, desarrollo de capacidades para la vida y fomento de una ciudadanía responsable. Los jóvenes de hoy son los líderes. Son las personas que nos van a dirigir en las municipalidades, en los COCODES, a nivel comunitario, en los comunes y a nivel del Ejecutivo y a nivel sector de ONGs y sector empresarial también. Entonces hay que trabajar con la juventud. Y ojo con eso, trabajar con la juventud después del periodo de la guerra era lavar cerebros, ¿verdad? Ustedes, el coco wash, así, para que no se fueran ni por un lado ni por el otro. Hoy en día con la juventud hay que trabajar para que vean un futuro diferente. ¿Cuántos jóvenes en procesos eleccionarios quieren ir a votar? Ustedes saben, cuando les dicen vas a ir a votar, ¿qué joven quiere ir a votar? Pregunto, ¿quiénes tienen hijos adolescentes? A ver, levanten la mano, ¿quiénes tienen hijos adolescentes? Miren, cuando mis dos primeros hijos les tocaba votar, a mí me decían, mira, pero ¿por qué vamos a votar si al final es lo mismo de lo mismo? O decimos por quién votar. O sea, yo les decía, aquí están los planes de cada partido, léanlos ustedes. Si deciden por la Rosa, la Torre o lo que sea, es decisión de ellos, pero hay que enseñar a formar en temas de juventud y sobre todo en participación ciudadana. Y por último, el tema de comunidad, fortalecimiento de capacidades para la vida, el trabajo y la paz. El bono poblacional de jóvenes es bastante alto y eso es muy importante para el país, pero ¿cuántos jóvenes están graduando hoy en día? ¿Sí? Que no tienen oportunidades para insertarse en la vida laboral. Vaya, y si lo queremos agravar, ¿cuántos de esos jóvenes están graduando con un déficit en resultados de matemática y escritura? Ustedes vieron esa encuesta de cómo salimos el año pasado con los graduandos. Es una encuesta que se hace a nivel nacional desde el Mineduc. ¿Cómo están los graduandos del año 2025 en matemática y escritura? Terriblemente mal. Así, terriblemente mal, porque el sistema no está funcionando. Tenemos un currículum nacional base, tenemos políticas públicas, pero el tema es cómo estamos haciendo o estamos dejando de hacer las cosas. Estos grupos meta para nosotros son sumamente clave. Ahora bien, ¿hacia dónde nos enfocamos? 14 acciones programáticas dentro de esos 3 grupos meta. Somos una fundación privada, sí, pero trabajamos estos temas. ¿Por qué razón? Y se los digo aquí. Porque al final, perdón ustedes que no le... Vamos a ver. No, al revés. Miren, pues, ¿por qué trabajamos estos grupos meta? Porque al final tenemos un fin estratégico que justo era lo que Henry decía. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin estratégico? Y el fin estratégico es desarrollar capacidades y habilidades y fomentar valores en infancia, juventud y comunidades para la transformación positiva de los entornos. Pero miren, ese fin estratégico, ¿no creen que todos lo podemos hacer o lo estamos haciendo? Vamos a ver la señora que decía que trabajaba con niños. O sea, el fin estratégico ahí no es estar trabajando con infancia para poder transformar el entorno. Entonces, al final, tenemos un fin estratégico del país, no necesariamente esto, pero converge en muchos temas. Ahora bien, en función del futuro, ¿en qué nos estamos enfocando? Resultados e impactos. Si no sabemos medir los resultados, no vamos a saber si estamos impactando o no la transformación. Por otro lado, sostenibilidad, se mencionó
con la colega de Naciones Unidas que lo presentó, un componente de sostenibilidad desde la cooperación internacional y algo clave que también ella mencionó, alianzas. Nosotros le llamamos alianzas en ciencia. 3 columnas vertebrales, 3 pilares, no más, porque si metemos 10 no vamos a cumplir ninguno. ¿Así? Entonces la norma o la regla de 3, de verdad, si nos enfocamos en 3 cosas podemos lograrlas. Resultados, impactos, todo lo que hacemos lo estamos midiendo y estamos transformando, no. ¿Cómo es que dice desde la cooperación los resultados cuantitativos y los cualitativos? Que los cualitativos son los más difíciles de lograr. Tema de sostenibilidad, los recursos son limitados. Así, y les digo, a todos nos piden que seamos mucho más efectivos, eficientes y que demos resultados con lo que tenemos y aún más, lo decías, si hay 5 personas que hacen una cosa pero la puede hacer una, los otros 4 pueden sumarse a otras acciones para dar más y mejores resultados. Entonces la sostenibilidad es clave y miren las alianzas, de verdad colegas, aquí solos no podemos. Y aquí toca aliarnos con todos quienes estén en el marco de la ley. Eso sí es claro. De verdad, porque ofrecimientos hay de todo también. Entonces, cuidado con eso. Ahora bien, para nosotros la innovación es un eje transversal. Nosotros lo enfocamos como innovación en procesos, innovación social y de construir la forma en que estamos haciendo las cosas en el día a día para medir si realmente tenemos los resultados esperados, pero sobre todo el fin estratégico que dice la transformación positiva de los entornos. Y bueno, lo regimos por un mecanismo de principios y valores que se llama COVEC, y el COVEC nos rige en cómo debemos de actuar dentro de la empresa, en los espacios donde laboramos, y ojo con esto, también nos rige fuera de la empresa. Así, cuando a alguien se le contrata en nuestros espacios de trabajo que va a tener una función de liderazgo, se hace una investigación muy profunda y hasta se visita la casa y se habla con los vecinos. Porque ojo con eso, uno puede decir, soy bueno cuando tengo la camisa del trabajo, pero en la casa los vecinos ni me pueden ver, ¿verdad? Ustedes, así por X o Y razón. Entonces debería de ser una filosofía de vida. Y por otro lado, clave, una agenda de liderazgo. ¿Cómo estamos logrando nuestros resultados en práctica? Muy bien. Temas, miren, esto es súper claro. Yo leí en alguna parte de que hay que pensar para estar al nivel de las exigencias de la cooperación. Ojo con eso, no vamos por ahí. Es que no es por ahí. Tenemos que empezar a pensar diferente. O sea, tenemos que pensar en las necesidades que tiene el país, no la agenda de la cooperación. La cooperación debe de alinearse a las necesidades del país y no sus agendas. Claro, ha habido una alineación bastante importante, pero eso no sucedía antes. Un cooperante venía y decía, bueno, quiero hacer esto, y si no estaba dentro del marco, pues no se podía. O peor aún, yo recuerdo cuando estuve en Segeplan, yo fui parte de la Segeplan, como lo mencionaron, y miren ustedes, eso fue hace 10 años. Y cuando yo empecé a ver las becas que ofrecían a países amigos, y siempre decían, es que en Guatemala no aprovechan las becas. Así, no aprovechan las becas se las llevan a otros países. Pero cuando empezamos a ver el listado de becas, o sea, habían becas para ingeniero atómico, ¿verdad ustedes? Así, ingeniería atómica. Y todas en inglés. Entonces yo decía, ¿por qué nos están ofreciendo lo que no podemos tomar? Entonces decíamos que nos den becas que necesitamos. Y si daban 100, pues que nos den 20, pero que sean 20 que jóvenes guatemaltecos pudieran tomar. Entonces, ojo con eso. El tema es, o sea, la cuestión es qué es lo que necesita el país. Y dentro de eso, los temas en los cuales nosotros nos involucramos, precisamente es el tema de combate a la desnutrición, educación, pero educación con valores, no es lo mismo. El desarrollo de capacidades que amarra capacidad técnica para el trabajo, habilidades blandas y duras, pero de igual forma eso detona a la activación económica, que la gente pueda tener un trabajo. Y por último, el tema de la prevención de la violencia. Esto es clave, porque miren, pues hay estudios lógicos que dicen que después de haber finalizado un conflicto, tienen que transcurrir 3 veces la cantidad de años de ese conflicto
para que la gente cambie el chip. O sea, se duró 10 años de conflicto, 30 para. Imagínate, y el conflicto duró 36. Estamos hablando de más de 100 años. Aquí hablamos de un cambio generacional. ¿Por qué razón? Porque somos violentos, colegas. De verdad, somos violentos. ¿A quién no le ha dado ganas de tirarle algo del carro cuando alguien se le atraviesa y no lo deja pasar? Vamos a ver. ¿Les ha pasado o no? ¿Se enojan cuando van en el tránsito, sí o no? ¿Les dan ganas de gritar al otro? No. De verdad, miren, hay un momento, de verdad que la situación está muy compleja. Y lamentablemente, solemos resolver los problemas de manera violenta, y a veces de manera violenta de baja intensidad. Ojo con eso. Cuando yo no hablo y me hago el loco, es una forma violenta de actuar. Entonces, tenemos que cambiar las formas y el tema de la prevención de la violencia es sumamente claro. Aprender a resolver los conflictos por la vía pacífica y utilizando el mecanismo del diálogo. ¿Lo hacemos siempre? No, pero tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, si queremos una sociedad distinta, para nosotros estos 4 temas son clave, y ojo con eso, son 4 temas de país, porque el tema de nutrición es un tema urgente de país, y no digamos el tema de educación. Si logramos que la población de primera y segunda infancia pueda tener la nutrición debida, van a estar más aptos para poder recibir clases, y está comprobado que un niño que termina la educación primaria, que termina el primer grado de primaria, tiene una alta posibilidad de terminar todo el ciclo primario. Y ojo con esto, y me gusta poner este ejemplo. Con Jorge Luis, que es mi colega, tuvimos la oportunidad de hacer una visita a Chile y fuimos a conocer una fundación que se llama CONIN. Chile erradicó hace más de 50 años la desnutrición. En Chile no hay desnutrición. Claro, hay casos esparcidos, ¿verdad ustedes? Pero muy, muy pocos, pero la desnutrición, como hay acá, 52%, en Chile les demoró 50 años el poderlo erradicar. En el año 2000 lo erradicaron. Y miren, es bien interesante porque ellos lograron demostrar que cuando la desnutrición, la curva, la línea descendió de desnutrición, el Producto Interno Bruto subió. Así. Y la mayor cantidad de niños permanecieron en la primaria, se graduaron, hubo mayor inserción universitaria y todo cambió. Pero ojo con eso, bajó la desnutrición y subió el Producto Interno Bruto. O sea que todos mejoraron. Entonces, este es un flagelo que hay que trabajar y hay que trabajar muy fuerte. Y ojo, la cooperación, nosotros debemos de requerir que la cooperación se enfoque en esto, porque esto es lo clave si realmente queremos desarrollarnos como país. Muy bien, ahora bien, ¿qué capacidades sociales son las que nosotros hemos identificado y nos alineamos a ellas para innovarlas en organizaciones de desarrollo? Fíjate vos que te voy a dar un poco de espalda. Perdón, ahí está. Mire pues, escuchar continuamente a las contrapartes. Eso es clave. Porque recuerden que a veces el que sabe, el académico, es el que dice, esta comunidad lo que necesita es esto. ¿Sí o no? Entonces la comunidad quiere una cosa, no, pero es que yo soy el que sé y el diagnóstico y eso, y vamos a hacer esta cosa. Hay que escuchar a las contrapartes. Eso es clave. Segundo, aprender de la evidencia y de los datos. Justo lo decías, Jen. Tenemos que tener, y bueno, también, como lo decía Doria, tenemos que aprender a manejar datos, así, pero datos que sean objetivos y a partir de esos datos, evidencias y datos, se toman decisiones. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que hay demasiados datos. Hay datos entre los que tiene la oficialidad, entre los que tiene la cooperación internacional, entre los que levantaron X instancias. Entonces hay una diversidad de datos. Ojo con eso, que la multiplicidad de datos también no es buena. Experimentar en pequeño antes de escalar. Ojo con eso. ¿Quiénes les ha tocado venir y decir, hagamos un piloto? ¿Sí o no? Si vamos a emprender algo, hagamos un piloto, pero tengamos una línea base primaria para ver qué resultados tenemos. Eso es clave. Siempre, siempre clave, pero hacer el piloto implica manejarlo con las contrapartes y también manejar datos. Por otro lado, construir alianzas diversas, como lo mencionábamos, eso es súper clave, y adaptarse rápidamente al cambio. Esto, miren, es súper importante. El que no se adapta al cambio, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a ver, ¿quiénes llevaron rollos a revelar a la Kodak aquí en Pamplona?
¿Sí o no? Llevábamos los, ¿cómo se llaman? Los cilindritos, ¿verdad? A revelar ahí a la Kodak. ¿Qué pasó con la Kodak? Se murió. ¿Por qué? Porque no se adaptó a lo digital. Así de simple, no se adaptó. Entonces aquí esto es clave para las organizaciones, pero para lograr nosotros adaptarnos al cambio, definitivamente tenemos que cambiar el chip mental. Entonces dice, la innovación no es el resultado del azar inspiracional para sobrevivir al siglo XXI, sino que las organizaciones deben de perfeccionar las respuestas correctas del ayer y comenzar a diseñar las preguntas disruptivas del mañana. Disruptivo quiere decir pensar fuera de, a ver, de la caja. ¿Han escuchado esa frase? Pensar fuera de la caja, no de manera lineal. Y bueno, a partir de esto, hay un entorno que se llama el entorno VUCA. ¿Han escuchado esto? Esto complica la cosa, ¿verdad ustedes? El entorno VUCA, vamos a ver, habla de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. A ver, hay volatilidad en el entorno, cambios de manera rápida, intensos y de manera frecuente. ¿Nos pasa esto? Vamos a ver quién esperaba que USAID se fuera. Nadie. Les digo, nosotros teníamos un proyecto con USAID y de la noche a la mañana se fueron. Así, eso es volatilidad, cambios. Y miren, el tiempo y la vida y los intereses están transcurriendo de manera muy rápida. Incertidumbre describe la imposibilidad de predecir con precisión lo que sucederá. Desde que salimos de la casa, ¿verdad ustedes? Nosotros decimos, tengo tal compromiso, voy a llegar ahí a tal hora. Y a alguien se le quedó el carro, ¿qué pasó? Impredecible. Vivimos en un mundo de incertidumbre, perdón. Complejidad, la cantidad de diversidad de factores influye en la toma de decisiones. Vivimos en un mundo complejo. Y por otro lado, la ambigüedad. Cuando dice la información disponible puede interpretarse de diferente manera. Hay exceso de información hoy en día. Véanlo en las redes, de verdad, véanlo en las redes. Y hay gente que se deja llevar por las redes. Entonces, el entorno VUCA nos complica los escenarios. Esto se generó en la década de los 80, pero ustedes han escuchado aquel dicho que dice, a veces llueve sobre mojado. ¿Sí? Bueno, pues esto no se queda atrás. En la década de los 80, el entorno VUCA, y a partir del 2020, tras la crisis sanitaria, se da el entorno, en el entorno PAM o BIM, BAN, el entorno BAN, que esto marca un mundo caótico. ¿Y qué es el entorno BAN? Es frágil, que se genera mucha ansiedad, que no es lineal. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Que puede cambiar en cualquier momento, y por otro lado, que es incomprensible. Ahora, hay personas con mucha ansiedad, ¿sí o no? Hay personas que se ponen de manera fácil, con mucha fragilidad. ¿Cómo le dicen? La generación de... Ajá, la generación de cristal. Miren, este es un entorno más emocional, que afecta en lo material. Entonces, si creemos que la cosa era compleja, con el entorno VUCA, ojo, está el entorno BAN. Ahora, ¿qué hacemos para enfrentar eso? Porque mire, pues, el tema aquí es ver el escenario y contra qué estamos viviendo. 5, gracias. Y bueno, a partir de eso, nos enfocamos en cómo pensamos. Entonces, tenemos un pensamiento vertical que dice que encontrar la solución correcta mediante el refinamiento, pero el pensamiento lateral dice encontrar nuevas perspectivas mediante la reestructuración. Me imagino que las presentaciones se las van a dar, Jorge. Se las van a compartir en correos. Listo, entonces voy a seguir aquí. A ver, pensamiento lateral es pensar de manera diferente. A ver, muchas veces uno piensa de manera automática, ¿verdad ustedes? Y lo que hay que pensar es en proceso de zigzag, no de manera automática. Entonces, por ejemplo, que tiene que haber una lógica de generativo y abductivo y se mueve a crear una dirección. Hay que pensar de manera diferente y hacia qué dirección nos estamos dirigiendo. El juicio se difiere, da la bienvenida a lo aparente e irrelevante. Tenemos que provocarnos a sí mismos y pensar que si algo es difícil, pero ¿por qué no lo podemos hacer? Desafía y reemplaza patrones existentes. ¿Qué quiere decir eso?
que si nosotros nos quedamos con los mismos patrones, de verdad, poder innovar de manera en el marco social va a ser mucho más difícil y acepta la incertidumbre y la posibilidad. O sea, el pensamiento lateral nos ubica a que tenemos que enfrentar el mundo tal como está hoy en día. Bueno, y aquí el punto es cómo lo podemos lograr a partir del contexto, que ya lo conocemos, a partir del entorno VUCA y BIM. La cuestión es cómo podemos hacer que nuestra organización sea resiliente. Bueno, uno dice flexibilidad estructural. Tenemos que ser flexibles estructuralmente y eso quiere decir alinearnos a cambios a nivel de procesos. Integración tecnológica, justo como lo decía Henry, ¿verdad? Y Dorian, tenemos que hacer que las cosas sean mucho más eficientes y rápidas. Algo muy importante es el liderazgo participativo. Y miren, el liderazgo participativo es que hay un cambio de enfoque entre el ser jefe y ser líder. Ojo con eso, pueden haber jefes que no son líderes. Y eso, por lo menos en el pasado, sucedía mucho. Pero pueden haber líderes, inclusive, que no sean jefes. Y el liderazgo es el que marca la diferencia para que una organización salga adelante. Tiene que haber un pensamiento disruptivo en el marco de esos liderazgos. La sostenibilidad corporativa y la cultura de innovación. Miren, el tema de cultura e innovación, a mí me encantó esto porque dice entornos psicológicamente seguros, donde el riesgo calculado es premiado y la generación de ideas es institucional. Hay organizaciones donde lamentablemente aún se trabaja bajo el esquema del mismo. Así. Y el jefe, y quien tiene la última palabra es el jefe y no se hace una construcción de manera colectiva. Y bueno, estrategia de impacto social. Nosotros arrancamos con lo que trabajamos con nuestra intervención. Tenemos 4 temas importantes de país, pero hacemos alianzas con fundaciones privadas que trabajan los mismos temas que nosotros. Tenemos alianzas con el Ejecutivo porque es clave. Nosotros como organizaciones de sociedad civil no podemos mover la aguja de impacto social como lo puede hacer y tiene la obligación el Estado. Entonces tenemos que sumarnos, basarnos en el Plan Nacional de Desarrollo, las prioridades nacionales de país. No podemos trabajar si no tenemos este norte. Naturalmente, las alianzas van a todo nivel, aquí las pueden ver, pero también tenemos alianzas a nivel internacional. Estamos atentos a ver qué es lo que se está haciendo a nivel social en los demás países de Latinoamérica y el Caribe para poder innovar aquí. Naturalmente, las alianzas con la cooperación internacional, alianzas con sociedad civil y al final, una inversión social privada al desarrollo de Guatemala. ¿Y cuál es nuestro propósito? Construir juntos el país donde todos queremos vivir. Y miren, y les digo, ¿por qué construir juntos el país donde todos queremos vivir? Porque lo merecemos ustedes, de verdad, merecemos un país mejor. Pero tenemos que trabajar juntos y construirlo. Solos no vamos a poder. Y cuando les digo solos no vamos a poder, finalizo con un video que puede mostrar que hay cosas que se pueden hacer que de pronto en algún momento creímos que no éramos capaces. Damos muchas gracias a los 3 panelistas por haber aceptado esta invitación, por darnos esas reflexiones, estas presentaciones de mucho valor para las organizaciones. Empezamos con Henry, que nos hablaba de cómo incorporarnos, que debemos de incorporarnos a usar la inteligencia artificial siempre con límites y responsabilidad. Dorian nos hablaba de algunas herramientas que podemos utilizar para impactar, para crear nuestras capacidades y potencializarlas, ¿verdad? Y llegar a esas familias que más lo necesitan. Y Víctor nos decía también, innovar no solo es incorporar el tema digital, sino que innovar también significa innovar en el liderazgo, en la forma que aprendemos, en la forma que enseñamos, ¿verdad? Y no significa buscar esas soluciones que ya están prediseñadas, sino crearlas conforme a las necesidades que tiene cada comunidad y cada persona, ¿verdad?, que atendemos. Así que muchas gracias por esta importante lección que nos deja, y vamos a pasar ahora al tema de las preguntas. Por el tema del tiempo vamos a tratar de resumir las preguntas que ustedes hicieron y pues nuestros panelistas van a responder también de una manera sintetizada, ¿verdad?, a estas preguntas.
Nos dice primero para Henry Lewin. Osiel González del Centro de Desarrollo Integral dice, con la IA se acabará la capacidad de razonar por sí mismos. Nos pregunta también Irma de ADP. Creo que estamos lejos de que seamos reemplazados por robots, pero todos debemos crear proyectos. Proyectos en cooperación, gobierno y ONGs a concientizar el uso de la IA sin dejar de aprovechar. Nos dice Eric Valdés de ABCD Ediciones, ¿qué peligro considera usted que existe en cuanto a la pérdida de trabajo intelectual en ONG debido a la IA? Olga Chamalé de Fundación nos dice, ¿cómo educar a la juventud para que la IA no los deje con desnutrición cerebral y sean nuestros empleados mañana? Entonces, estas preguntas creo que se resumen en los riesgos que tiene la IA y le dejo el tiempo. Voy a tratar de ser breve porque creo que de alguna forma fue lo que traté de exponer, ¿verdad? Y creo que lo que la mayoría de las preguntas es ese miedo, esos riesgos que pueden existir. Y creo que hay una reflexión que creo que les va a ayudar a no quitar esos miedos, sino a estar conscientes de lo que podemos hacer y no podemos hacer. Es que dicen que la inteligencia artificial lo que es un espejo de lo que somos. Entonces, que va a ser ética o no, de acuerdo a cómo lo usamos nosotros. Que va a reemplazar trabajos si nosotros lo permitimos. No es como que la inteligencia artificial va a venir a imponer nada. Entonces es ahí donde yo, qué bueno que están pensando en los riesgos y de verdad los invito ahí a que se unan ahí al podcast porque es precisamente lo que tratamos de tocar esos temas. Porque creo que esos riesgos y esos miedos vienen de la incertidumbre. ¿Verdad? Si ustedes se ponen a pensar, el miedo de nosotros siempre viene desde la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Y no es que en el podcast les vamos a decir qué va a pasar, porque en realidad ni los grandes pensadores ni los grandes desarrolladores de inteligencia artificial saben qué va a pasar. Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que nosotros nos motiva ahí con lo que estamos haciendo en la empresa, es apoyar a estas empresas a que entiendan nuevamente, hacer ese ejercicio de recordarse cuál es su propósito. ¿Verdad? A nosotros nos encanta y nos fascina y incursionar en esta área de las ONGs, donde el propósito es aún más claro, porque en las empresas a veces, ¿verdad? Tienen todas un propósito, todas tienen un propósito claro, algunas más claro que otras, pero en las ONGs es bien fácil de identificar ese propósito. Y entonces, ¿qué hay que pasar? Una vez teniendo ese propósito claro, los riesgos deberían de limitarse. Una de las preguntas también hablaba, que no se leyó, de la ética. La ética, la inteligencia artificial no va a ser o dejar de ser ética. ¿Quiénes somos éticos o no? Los seres humanos. ¿Verdad? Entonces, estoy seguro que todas las empresas pues, tienen ese ideal de ser éticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para dejar de tener miedo y incertidumbre, informémonos. Y ahí estamos nosotros para apoyarlos, ¿verdad? En cómo integrar esa parte de análisis cultural, de análisis tecnológico, capacitar a su gente también, porque es importante tener una capacitación real de cuáles son los límites y todo, y apoyar con ese tema de gobernanza. Así que infórmense, y aquí estamos en lo que podemos apoyarse. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Ahora tenemos algunas preguntas para Doria. Dice Fernando Reyes del Directorio Guatemala, ¿qué recomendaciones estratégicas darían a una organización que crece en tamaño, compromisos y oportunidades en un contexto polarizante y de innovación tecnológica? Y The Compassion International nos dice, ¿cómo identificar que una herramienta gratuita no vulnerabilice mis datos? Consejos para abordar el tema de privacidad de datos. Creo que aquí hay un tema bien importante que es necesario tratar. Cuando hablamos de innovación y estamos hablando de transformación digital, ¿qué elementos son los que tenemos que estar incluidos? La transformación digital va en varios pilares, 3 de ellos son los principales. Uno es las personas, tema cultural, súper importante. No importa la herramienta tecnológica que yo use, si la gente no la va a usar o va a estar en rechazo a quererla utilizar, no vamos a poderla implementar. La otra es la tecnología. ¿Qué tecnología podemos nosotros aplicar a nuestra organización?
No todas las tecnologías son las más adecuadas para nuestra organización, dependiendo del contexto en el que nos desarrollemos. Que es como nosotros debemos desarrollarnos, pues pensando en esa parte estratégica, como bien mencionaba. Si yo tengo bien claro cuál es mi objetivo estratégico, yo puedo entender qué herramientas voy a utilizar y qué personas son las que vamos a utilizar para que ellas sean esos champions que nos lleven a realmente esa innovación y esa transformación, porque la innovación, hay un dicho que dice, la innovación sin creatividad no es nada, pero la creatividad sin innovación no existe. Entonces, ahí eso tenemos que pensar, qué es lo que debemos de pensar en la innovación tal cual. Y el otro, respondiendo rápidamente, que era el tema de la vulnerabilidad, es cierto. No les voy a decir cualquier cosa que pongamos en la nube está más expuesta que la que tenemos en nuestras computadoras. No vamos a quitar la vulnerabilidad. Lo que tenemos que hacer es ser más cuidadosos. ¿Qué es lo que pasa ahora? No necesariamente en la nube, que hay estafas por medio del phishing, que es pues, dar links que nos mandan por WhatsApp. ¿A quién no nos ha robado? Por ejemplo, en algún momento de nuestra computadora nos han robado información, ¿verdad? No estamos hablando de temas de la nube. La mayoría de las herramientas hoy en día pues cumplen ciertas certificaciones de seguridad que son las que tenemos que ver regularmente. Ahí nos dicen qué tipos de seguridad tienen. Definitivamente no vamos a entender por los términos técnicos que es, pero tenemos que estar conscientes que media vez nosotros instalemos la información en un dispositivo, sea en la nube o no sea en la nube, vamos a tener vulnerabilidad. Entonces es de nosotros tener la conciencia qué herramienta vamos a utilizar, la conciencia que tenemos al utilizarla de esa manera. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos para Víctor Ayala algunas preguntas. Nos dice Dani Girón, ¿cómo explicar y conseguir la colaboración de los miembros de junta directiva de las ONG para actualizar servicios, marketing y así no quedarse atrás? Vinicio Guzmán de Good Neighbors dice, el cambio climático y sus efectos, ¿está en la agenda o tienen algunas intervenciones para la adaptación y o mitigación de parte de la Fundación? Dice otra por acá, muchos mencionaron la política pública en Guatemala. Son muchas y son progresivas, pero al final se quedan en hojas lo que decimos ritualismo de derechos. ¿Cuál sería la recomendación para ONG, asociaciones, cuando quieren colaborar con el sector público, pero en realidad no hay implementación por su parte? Gracias. Bueno, vean, con juntas directivas, bueno, la mayoría de gente de junta directiva son personas mayores, ¿verdad? Ustedes. Entonces ahí es donde es más difícil, pero les digo, si se topa con una junta directiva, por ejemplo, de una empresa que son mayores y son dueños, créanme que es mucho más difícil, así, mucho más difícil. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque para nosotros? Es mostrar riesgos y oportunidades. Eso es lo importante. O sea, ¿cuáles son los riesgos si no hacemos X y cuáles son las oportunidades si podemos hacer? Y también hacer el análisis que nosotros lo hicimos en su momento, ¿verdad ustedes? ¿Qué es lo que estamos haciendo que deberíamos seguir haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo que ya no deberíamos de hacer? ¿Y qué no estamos haciendo que sí deberíamos de meternos? Ojo con eso. No son temas de moda, ¿verdad ustedes? Eso sí debemos dejarlo por un lado, porque las organizaciones pro desarrollo tienen que enfocarse en los temas prioritarios del país. Así, no a los temas de moda, porque si no, no estamos haciendo nada. Pero ojo con eso, el tema es, a nosotros nos ha funcionado, mostrar riesgos y oportunidades y también apelar al hecho de que en las juntas directivas, de verdad ustedes no necesariamente todos tienen que ser pasados de, no sé si Gonzalo tiene 60, ¿verdad? Pero no te quiero ofenderlos, pero no necesariamente que sean personas que tengan que pasar de 60 años para decir,
sí tiene las calidades para ser miembro de junta directiva. Debe de haber gente joven. Miren, nosotros en Fundación, yo me alegro de sobremanera cuando contratamos gente joven, porque es la gente que es moldeable, es la gente que tiene una visión diferente y es la gente que es disruptiva. Vos decís que sí, porque me imagino que tendrás como 30, ¿verdad? Casa. Perfecto, pero miren, tenemos que dar la oportunidad a la gente joven y este país es de gente joven. Entonces, a los jóvenes tienen que, y les digo, tienen que pelear los espacios también, porque los espacios no son heredados. Hay que pelear los espacios. Claro, sin violencia, pues, o sea, participación y demás, pero sí tienen que defender los espacios. Ahora bien, cuando decías sobre el tema del cambio climático, miren, dentro de la empresa, les voy a hablar como empresa, tenemos una unidad de ambiente que vela por todo lo que nosotros hacemos. Como Cementos Progreso, nosotros estamos alineados a estándares internacionales en temas ambientales y en temas de construcción. No estamos alineados a estándares nacionales porque lamentablemente los estándares nacionales son demasiado bajos. Así de simple. Y nosotros sí tenemos calificaciones internacionales. Y miren, alguien me decía, por ejemplo, en una exposición que no daba lugar, pero vale la pena mencionarlo, me decía, sí, pero miren cómo hacen ustedes para cuidar el agua, porque Cementos Progreso es o sea, las plantas son bastante grandes. Entonces yo les decía, miren, para una empresa productora de cemento, el agua se utiliza solo como enfriamiento de motores y es en circuito cerrado, porque si al cemento le echan agua, o sea, la fabricación de cemento no tiene necesidad de utilizar agua en todo el proceso de fabricación. Pero si les digo, en temas ambientales, vemos la huella de carbono y nosotros nos alineamos a estándares internacionales. Eso es clave y de hecho todas las empresas en Guatemala, deberían de hacer eso. Porque les digo, los estándares nacionales políticos, o sea, lamentablemente por política los hacen demasiado bajos. Ahora bien, en el tema de políticas públicas, miren, llora sangre. Y de repente a mí me dicen, bueno, soy un tanto confrontativo, pero no es ser confrontativo, es decir las cosas como son. No nos sirve de nada tener N cantidad de políticas oficiales. Tenemos 72. ¿Cuántas funcionan? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cuántas funcionan? Y las que funcionan, ¿en qué porcentaje funcionan? ¿Cuáles son los logros que están teniendo? Bueno, pero tampoco le vamos a dejar la responsabilidad solo al Estado. Si nosotros trabajamos en el tema de nutrición, por lo menos las organizaciones del sector privado, léase fundaciones, estamos involucrados y tenemos espacios en los foros gubernamentales. Y parte de nuestro enfoque estratégico es hacer incidencia en políticas públicas. Es ir a tocar la puerta al ministerio X, que de acuerdo a la política tiene que hacer X cosa y no lo está haciendo. Eso es incidencia política. En el marco de las ONG se les llama auditoría social, ¿sí o no? Entonces hay que hacer auditoría social, pero para hacer auditoría social, primero tengo que conocer la política pública, porque si no la conozco, solo voy a ir a hablar por gusto. Entonces, sí les digo, hay que generar un movimiento fuerte de incidencia social. Y en el caso de nutrición, en el caso de educación y salud, realmente el Estado tiene que levantar la bandera y priorizarlo y materializarlo, que no se quede solo en discurso. Y eso amarra al Ejecutivo, al Legislativo y también al Judicial, por temas de prevención de la violencia y que haya justicia pronta y cumplida. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los panelistas. Bueno, y con esta ronda de preguntas hemos concluido nuestro panel foro. Agradecemos de verdad profundamente a los panelistas por sus reflexiones, por esas presentaciones, ¿verdad? Que dejaron muchas enseñanzas para las organizaciones de desarrollo. Y para terminar, vamos a entregarle reconocimientos a nuestros panelistas. Voy a invitar al ingeniero Gonzalo Rodríguez, al licenciado William Mazariegos y al ingeniero Mario Morales, que pueda pasar aquí al frente para hacer la entrega de estos reconocimientos. Y también, antes de que pasen a sus lugares los panelistas, pues vamos a tomar una foto oficial, se queda en un momento acá arriba, y así también le dejo las palabras de cierre al licenciado William Mazariegos, que es nuestro director ejecutivo. Muchas gracias.
Bien, ya casi estamos al final de nuestra actividad. Les agradecemos la permanencia. Hay cosas interesantes en el mundo del desarrollo y del acompañamiento de las personas. Y gracias por tomarse el tiempo de preparar sus exposiciones y compartirnos su experiencia y conocimiento con nosotros. Voy a hacer entrega de este reconocimiento a Víctor Ayala, director ejecutivo de Fundación Carlos Novela, por su valiosa participación como panelista invitado en el segundo Foro Nacional de Innovación de ONG ASINDES. Muchas gracias por su aporte. Gracias. Gracias, muy interesante foro que nos trajo desde la conceptualidad de la inteligencia artificial y cómo es su papel en el mundo, sus riesgos, sus oportunidades, herramientas prácticas de cómo utilizarlas, hasta también un ejemplo de ONG, de fundación, que cómo utilizan la innovación sin olvidar todo lo demás, ¿verdad? Porque al final la inteligencia artificial es eso, es una herramienta, pero el desarrollo los hacemos los humanos. Así que muy bien complementado el foro. Me toca el honor de dar este reconocimiento al licenciado Henry Lewin con su excelente participación, ¿verdad? Nos dejó muy motivados a seguir aprendiendo sobre el tema. Y dice así: a través del segundo Foro Nacional de Innovación de ONG ASINDES, otorga el presente reconocimiento a Henry Lewin, director de Human Tech Lab Bluepoint, por su valiosa participación como panelista invitado, 5 de junio del 2020. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a los tres panelistas. Magistral presentación. Felicitaciones. Tengo el honor de entregar este reconocimiento, esta plaqueta, por su participación. Se dice a través del segundo Foro Nacional de Innovación de ONGs. Así les otorga el presente reconocimiento a Dorian Carcuz, docente universitario de la licenciatura de Innovación y Negocios Sostenibles de la Universidad URL, por su valiosa participación. Gracias, Dorian, por tu presentación. Y esperamos que abrace el diplomado. Gracias, muchas gracias a todos. Hace más o menos unos 33 años, y les voy a contar, hace 33, 40 años, los representantes de las agencias de cooperación de Europa, especialmente del área de Países Bajos, de Dinamarca, Holanda, Suecia, Bélgica, eran personas voluntarias, eran personas jubiladas, que al final de haber resuelto el problema económico de sus vidas, se habían alistado con agencias de cooperación para el tercer mundo, ¿verdad? Para los países pobres, y ellos venían como voluntarios. Entonces platicaban con uno
y la relación era de 1 a 1. Y me recuerdo de un amigo de apellido Klaus que de repente me llamaba y me decía, Williams, tengo acá $90,000 que no he mandado ahorita a ningún lugar. Mándame un proyecto para ayudar a la gente en Guatemala y yo te envío el dinero. Le enviaba yo un proyecto. A los 15 días me llamaban de un consulado de aquí de Guatemala porque no tenían ni embajada aquí, sino por la cuestión de seguridad la tenían en Costa Rica. Y me decían, aquí hay un cheque para su organización. Llegaba y solamente con un fax, porque en ese tiempo todavía no había ni correos electrónicos, ni habían otras cosas, y me entregaban el cheque, los $90,000 de una vez. No había contratos de anticipo o desembolso, segundo desembolso. No, era una relación de persona a persona, por la confianza, el cariño, la credibilidad y la honradez. No había toda esta burocracia que existe hoy, porque eran de personas buenas a personas buenas, que trabajábamos también aquí mucho voluntariado en Guatemala y en los países de Centroamérica. Toda esa relación fue cambiando. Pasaron de ser voluntarios, retirados allá, o personas jubiladas, a tecnócratas o burócratas. Fueron cambiando las personas y fueron cambiando los estándares. Para no hacerla larga, una vez estábamos gestionando un proyecto con Unión Europea, y se lo voy a decir porque esta cuestión es de ética, y cuando hablaron la Organización de España, dice, vamos a contratar al doctor fulano de tal, porque él trabaja en Bruselas para calificar las propuestas. O sea que le estábamos pagando por asesoría para armar una propuesta que él mismo iba a calificar en Bruselas. ¿Cómo fue cambiando todo esto? Y antes nosotros hablábamos como gente que trabajó en aldeas, comunidades, barrios pobres. Yo trabajé en el Relleno Sanitario, en La Ruedita, en el barrio El Tuerto, La Limonada. Y decían, el que trabaja en una ONG es una persona muy especial, porque es como un apóstol que en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, lleva ilusión y lleva esperanza, lleva educación para que la gente deje esa vida que lleva sin ruta, sin esperanza, sin capacidades y promueva su propia historia a una mejor calidad de vida. Entonces, muchas cosas han cambiado, lo que decían acá, lo impredecible del desarrollo. Pero creo que hay algo que el desarrollo no puede olvidar, que trabajamos con seres humanos. Y podemos aprovechar todos esos avances, porque cuando yo empecé, no existían las computadoras. Se hacían a mano o con máquinas de escribir, tratando de no cometer muchos errores, ¿verdad? Hoy, la misma inteligencia artificial nos puede hasta preparar propuestas, nos puede hacer documentos, nos puede revisar redacción, nos puede hacer muchas cosas. Aprovechemos eso, pero jamás perdamos la humanidad. El ver al otro, darle la mano, darle una palmadita en la espalda y decirle, usted puede. Vamos a conseguir un poco de apoyo para que usted pueda mejorar la calidad de vida de su familia. Con eso termino, les agradecemos muchísimo estar acá. Muchas gracias. Y para cerrar, vamos a pasar al comedor. Tenemos ahí un almuerzo esperando todavía calientito para que lo disfrutemos. Que tengan después un feliz viaje. Dios cuide su camino. Hasta luego.